Damas y caballeros, música, maestro. Soy un payaso que no pintó Picasso y Sarrazá ni el gran Tiani jamás vieron. No tengo traje de volados, ni rataplán, ni galerita, ni botonazo de fulgurante, ni regadera. Sé solo un chiste mediocre y mejor no lo supiera. Mi vida. Soy un payaso y si hace falta soy el oso, el Tony, el pony, el acomodador, el director de pista y el tragafuegos. ¿Por qué soy un circo entero? Porque vos estás tan triste, amigo del alma. Y hoy Generación Tanguera se trasladó a la Academia Nacional del Tango y vamos a charlar un poco con una de las personas que más sabe de tango, con el presidente de la Academia Nacional del Tango. Le queremos dar la gran bienvenida y agradecer su presencia, el señor Gabriel Soria. Bienvenido, Gabriel. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bueno, para mí es una alegría estar en Generación Tanguera, estar en tu programa, charlar con ustedes y compartir un rato esto que hablamos fuera de micrófono, es la magia de la radio, ¿no? Exactamente, la magia de la radio. Y yo quería que recordemos un poquito cuando vos empezaste. Vos empezaste como un nene coleccionista, escuché por ahí. Sí, yo empecé a coleccionar discos de muy chiquito, a los 7 años, 8 años. Sí. Tenía unos primeros discos en casa que nos había traído un vecino, unos discos de pasta, los viejos discos de 78 vueltas. Y a mí me atrajo muy especialmente toda la ceremonia del disco, esta cuestión de un objeto redondo, negro, inanimado, que cuando lo colocas en el aparato vuelve a cobrar vida, y todo cobra vida, el aparato, el tocadisco, la púa, tiene el movimiento, y después lo que surgía de ahí, la música. Entonces empecé a escuchar esos discos. Yo escuchaba mucha radio, eso fue el primer contacto mío con el tango, con el exterior. Entonces yo nací en Lanús, viví en Uxón, una localidad que está camino a La Plata, entre medio de Quilmes, y después viene Berazategui y Uxón. Y el contacto con el exterior era la radio. La radio era un mundo de ilusiones, de personajes, de cosas que pasaban. Yo escuchaba programas emblemáticos cuando iba a la escuela primaria, que iba a la primaria a la mañana, entonces escuchaba la primera hora o la segunda de Rapidísimo, de Héctor Larrea. Mirá vos. Y escuchaba a Gardel cuando Larrea lo ponía, y me acuerdo mucho de esa radio que estaba ubicada en un lugar de la casa, generalmente en la cocina, y todos los días se encendía a la misma hora y quedaba encendida casi todo el día, salvo los horarios en los cuales después al mediodía y media tarde se ponía la televisión. Y yo escuchaba a Larrea, escuchaba en Radio Provincia de La Plata a Osvaldo Castillón, que hacía un programa que se llamaba Tiempo de Fuelle y Neón, hasta la 1, y a la 1, mientras almorzaba en mi casa, escuchaba a Norberto Malbrán, que hacía un programa que se llamaba Recorriendo con Tangos el País. Duraba 1 hora. Y a través de Norberto, escuchando a Norberto Malbrán, descubrí los discos de 78 vueltas, porque Norberto era el único en ese momento que pasaba discos de 78. Y él pasaba tandas de A3. Claro. Y decía, ahora los 3 de Enrique Rodríguez en 78 vueltas, y golpeaba la mesa. Y decía, del ruido me río, lo fundamental es difundir lo nuestro. Claro. Y entonces yo entendía esa filosofía de Norberto, de pasar esos discos, y me apasionaba. Y decía, estos discos con ruido son más lindos todavía que escucharlos, porque escuchaba cosas raras, no conocía demasiado de pronto la discografía, ¿viste? Iba descubriendo. Yo pensaba que la discografía del tango era lo que escuchaba en la radio, no esta no inmensidad. Que había más allá de lo que uno escuchaba en la radio. Y ahí empecé entonces a coleccionar discos, a juntar discos. Algún vecino nos dio un álbum de discos, después empecé a ir por recomendación de un coleccionista, Héctor Arnier, al Cotolengo de Pompeya. Mirá.
Que está todavía. Que está todavía, claro. Pero encontré un recurso muy directo, que era poner avisos en la revista Segunda Mano. Y entonces una señora, amiga de la familia, que vivía en Bernal, nos prestaba su teléfono para ponerlo en la revista. La llamaban a ella y yo la llamaba cada 2 días y ella me pasaba los números de quienes habían llamado, a quienes yo también volvía a llamar y después visitaba en sus casas para comprar discos. Pero nadie se esperaba que iba a ser un nada. un chico. Yo aparecía con 10, 11 años con mi mamá, o a veces con mi papá, o a veces con los dos. Y se mi pensaban abuelo que eran también. tus padres. Claro. Claro. Vienen con el nene. No, él es el que va a mirar los discos. ¿Cómo él va a mirar los discos? Y la mayoría de los casos me miraban como diciendo que sabe. Y vos investigabas todo. Yo no conocía demasiado, pero escuchaba la radio. Claro. Entonces viste que escuchar la radio te daba un panorama muy amplio, porque yo escuchaba todos los días 2 programas de tango al mediodía. Claro. Todos los días, de lunes a viernes. Siempre era tango. Siempre era tango. Era tango. Siempre. Escuchaba la REA. Después escuchaba a Antonio Carrizo en Claro. Rivadavia. Yo no miraba televisión al mediodía, escuchaba radio. Después los veranos, yo me acuerdo, pero lo tengo presente, los veranos era para escuchar a la tarde a Riverito con Minguito en Radio El Mirá Mundo. vos. Que era Minguito para todo el mundo entre tango y tango Claro. con Riverito. Y a la noche me dormía escuchando Trasnoche de Tango de Luis D'Alessio. Y entonces yo todo el día escuchaba. ¿Te imaginas que al año de estar escuchando todo eso, tenía en mi cabeza un montón de sonidos y de información? Mucha información de escuchar. Que yo no la podía llegar a lograr a un chico de 9, 10 años coleccionando. Y no. No podía. Primero, económicamente no lo podía hacer y tampoco podía abarcar de comprar todo de golpe porque no conocía. Entonces, lo que iba conociendo lo iba tratando de buscar. Claro. Y me gustaba y descubría la orquesta de Fresedo del año 20 y después descubría la orquesta del 50, entonces iba y trataba de comprar un long play. En ese tiempo todavía... ¿Te acordás qué es lo primero que compraste? Lo primero que tuve fue un álbum de discos de 78, Sí. en la cual el primer disco de ese álbum era un disco de Rafael Rossi de 78 vueltas, que tiene en una de las caras Bella Morena, que es un paso doble, y una ranchera, se baila en la estancia grande. Y el segundo disco de ese álbum, te puedo nombrar los 12 en orden perfectamente. ¡Qué memoria! Sí. El segundo disco, que era para mí el más querido, y sigue siendo el más querido, es un disco de Enrique Rodríguez, que tiene un paso doble de un lado, Sí. Sangre Ecuatoriana, un paso doble muy famoso por Rodríguez, y del otro lado el tango Café, cantado por Armando Moreno. Y después en ese álbum seguía la marcha nupcial con el Santo de la Espada por Alfredo de Ángelis, seguía un disco de Oscar Alemán, tocando jazz, Sí. el tema Delicado, que en ese momento estaba muy de moda en la época de los 50, bueno, estoy hablando yo de los 80, pero en la época de los 50 Oscar Alemán estuvo muy de moda, había un disco de Héctor y su jazz en ese álbum, había cosas muy variadas en ese álbum, Claro. no había solo tango. Un disco muy lindo que estaba en ese álbum era La Guiñada con Pobre mi madre querida por Miguel Caló, Mirá qué una lindo, versión qué que guay. descubrí. Entonces yo pensaba que los discos que existían en el mundo era eso que yo tenía. Claro. La frustración vino cuando Cuando empecé te a diste investigar. cuenta, claro, y te diste Faltaba cuenta que, todo. claro, que no era, que vos tenías una partecita muy chiquita. Muy chiquita, tenía un álbum, 2. Claro. Eso fue lo primero que tuve. Y después lo primero que compré, así a nivel de comprar larga duración, acompañado siempre de mis padres, porque Obvio. tenía 10 años, 11 años, fue un disco. A los 12 años compré 3 discos que están signados un poco por esos 78. Es un disco de Rafael Rossi, un long play, Sí. un long play de Enrique Rodríguez, que siempre me gustó Enrique tocando todos esos ritmos, paso doble, foxtrot, Maravilloso, corrido, sí. valses, tangos. Y un disco de los Trovadores de Cuyo, Sí. por lo cual me empezó a gustar mucho el folclore, sobre todo cuyano. Ajá. Y lo primero que yo escuché cuando yo tenía 3, 4 años, en mi casa
había un Winco, un viejo Winco. El recordado Winco. El recordado Winco. Están todas las casas y bueno, este era un Winco, un modelo del año 69. Sí. Un Winco muy sencillo, de esos Wincos que todavía funcionan, porque eran como los coches Ford, ¿viste? Funcionaban con alambre, pero funcionaban. Sí, son eternos. Y en ese Winco que mi mamá lo había comprado antes de mi nacimiento, teníamos discos de chamamé. Y a mí siempre me gustó el chamamé desde chico, será porque escuchaba esos discos. Porque lo escuchabas desde la cuna prácticamente. Desde la cuna. Uno se va acostumbrando a eso y va mamando todo eso y... Sí, porque escuchaba ese ritmo. Creo que lo primero que escuché fue chamamé antes que tango. Ah, mira. Por esos discos que había en casa. Claro. Que mi papá no eran chamameceros tampoco, pero les gustaba eso. 2 o 3 discos que había ahí. Entonces cuando empecé a comprar cosas muy variadas, primero para explorar. Te digo, yo escuchaba una tanqueada de Larrea con D'Arienzo y Mauré. Un día descubrí, una mañana, que existía D'Arienzo con Mauré. Claro. Y me volví loco. Y tenía que irme al... Era un constante descubrimiento, Total, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y después el descubrimiento era volver a escuchar. Ya no descubrías, Claro. ya sabías que era. Pero el descubrimiento, yo me fui esa mañana, luego de escuchar esa tangueada de D'Arienzo Mauré, me fui al colegio, ya estudiaba la secundaria, y lo estudiaba en Quilmes. Entonces me fui un rato antes y pasé por la cadena de Musimundo, que en ese momento todavía vendía larga duración. Ah, mirá. Y fui y pregunté, quiero un long play de D'Arienzo Mauré. Y en ese tiempo había salido ese long play que se llama Lo Mejor, y entonces me dijeron, es este, y me lo compré. Y me fui a mi casa después del colegio y escuché toda una semana ese disco. Entonces era una manera de conocer y probar y ver qué me gustaba más. Entonces, el gran descubrimiento llegó cuando empecé a comprar discos de 78 vueltas. Porque en el disco de 78, cuando ponía avisos y ibas a las casas, Sí. vos te encontrás con lo que escuchaba una familia o con lo que escuchó una familia en varias generaciones. Claro. Incluso podés, ahora no tanto porque ya casi no existe eso, hay pocos, pero en la década del 80 todavía en estaba las casas esto, sí. estaban los viejos discos. Claro. Y vos podías hacer una definición de qué escuchaba cierto público en ciertos lugares, en ciertos barrios, en ciertas localidades, de acuerdo a los discos que encontrabas ahí. Claro, podías hacer un análisis social, ¿no? Un análisis social, claro, Sí. de acuerdo a lo que escuchaban. Obviamente me di cuenta mucho después, estudiando ciencias de la comunicación, Claro. que eso que yo buscaba y veía toda esa variedad y no entendía por qué ese hombre o esa señora o ese matrimonio de pronto tenían, no sé, 5 carpetas de álbumes de jazz, de Benny Goodman, y 2 de tango. No entendía por qué. Y después empezás a entender dónde vi esas carpetas, dónde encontrabas más chamamé. Ahí empezás a relacionar más todo lo que habías visto con lo que estudiaste. Claro, digamos. sí, y empecé a conocer, porque cuando iba a las casas y encontraba esa variedad, me encontraba con cosas totalmente desconocidas. Claro. Pronto yo me encontraba con un disco de D'Arienzo, con un álbum completo de Troilo, con un álbum de Gardel, y después había un álbum de Héctor y su jazz, no sabía que era esa orquesta, Héctor y su jazz, bueno, vamos a llevarlo. A vos te lo llevabas yo igual, me lo llevaba igual. Aunque no supieras. Sí, porque me empezó a atraer el formato de lo antiguo. Claro. Entonces, yo hoy, que tengo mi colección de discos de 78 de tango, tengo toda una colección de discos en 78 vueltas de grabaciones hasta el año 55 aproximadamente, pero de todo. Yo hoy sigo coleccionando de todo. ¿Seguís coleccionando y seguís buscando hoy en día? Totalmente, sí. Totalmente. Sigo apasionado con menos tiempo, obviamente. Obviamente porque tenés que dedicarle tiempo. por las obligaciones que tenés. Pero yo sigo buscando discos con la misma pasión. Pero de seguís antes. guardando como en un rinconcito del alma el nene coleccionista, digamos. Totalmente.
Totalmente, y busco todo, y si encuentro un disco que no es de tango y no lo tengo, lo compro igual, Lo compras. lo escucho. Por eso no solamente tengo, sino que adoro y quiero esas orquestas que acompañaron el proceso del tango y que muchas veces se han desechado por decir, bueno, eran orquestas características, Claro. orquestas que tocaban tropical, orquestas de jazz argentinas que imitaban a orquestas extranjeras o hacían su propio estilo. Te interesa mucho todo lo que es la evolución, ¿no? Todo. De todo eso. Yo no conocía cuando iba a la secundaria quiénes eran los Beatles. ¿No conocías para nada? No conocía. Estabas con la cabeza en otra cosa, El en segundo otra año parte. de la secundaria, la profesora de música mandó a grupo con cosas, con un grupo musical, y al mío le tocó los Beatles. Vos no tenías ni idea de que... Yo no tenía la menor idea de quiénes eran, nunca los había escuchado. Mi mundo era otro, pasaba por otro lado. Claro. Y los compañeros míos lo sabían, obviamente. Zafaste por tus compañeros. Sí, zafé por mis compañeros. No había internet en ese momento, tenías que ir a No. buscar en las enciclopedias. Entonces yo tuve que dar me acuerdo la biografía de George Harrison. La dije como pude, no me acuerdo ni qué dije, pero algo que me dieron Te la anotado. estudiaste casi de memoria, me imagino. Sí, y mucho no entendía, y entonces la profesora de música me empezó a ver como raro el tema que yo no conocía. No era que no escuchabas música, No, al sino que contrario. que tu mundo era otro. Y entonces me preguntó, Sí. un poco como con miedo, esto de por qué no escuchaba música, no me Claro. interiorizaba por eso, que no conocía. Pero yo le dije, no, yo no sé quiénes son, la verdad. Con Me todo imagino, respeto, me ¿no? imagino la cara con la que te habrá mirado Claro, la pero con todo profesora. respeto, para un chico que tenía 15 años, un poquito, sí, 14. ¿Escuchás música? Sí, yo escucho música y colecciono discos. Pero ¿y vos qué juntás? Claro. Y entonces le empecé a contar. No, pero esto. Y me dijo, pero vos tenés que dar una charla acá sobre esto. ¿Y diste una charla sobre eso? Y entonces esta profesora, Marga Swanson, a quien le agradezco la primera confianza, me dijo, durante varias semanas fuimos hablando, le fui contando lo que yo hacía, le mostraba cosas, le llevaba discos que tenía, le decía, bueno, pero yo conozco, si usted quiere que dé una charla sobre folclore del norte, le puedo dar una charla sobre folclore del norte. Claro. O sobre la evolución del tango. Y un día se apareció con una cámara Minolta, una cámara alemana preciosa, una Minolta 750 creo que era, y me dijo, yo te presto la cámara, hacé diapositivas y armate un audiovisual. Y lo estrenamos acá en el colegio, yo iba al colegio alemán de Quilmes. Sí. Y lo estrenamos en el colegio alemán. Y a fin de año di mi primera conferencia para todo el colegio alemán, que eran compañeros míos, yo estaba en segundo año, y para años que seguían, tercero, cuarto, Superiores. quinto. Y ahí por primera vez los compañeros me tomaron en serio. Claro. El día que me paré enfrente Y con hablaste mis de lo que diapositivas sabías. y hablé de lo que sabía. Entonces dijeron, pero conoce otras cosas. Claro, hasta el Yo momento- no conocía tanto, pero Claro. conocía lo que ellos Pero no para conocían. lo que ellos conocían era un montonazo. Claro, y todo eso, ¿sabes qué me lo dio? Yo creo que todo lo que yo puedo transmitir o contar del tango lo tomé de tres fuentes. Obviamente de los libros, porque el libro, el testimonio que está escrito es fantástico porque vos vas e investigás. Pero mi mayor reservorio de información Sí. permanente aún hoy es el disco, la música, el escuchar. El escuchar. El escuchar muchísimo, escuchar. Y la segunda, o casi en el mismo nivel de importancia, es el entrevistar. Yo pude, desde que tenía 15 años, hacer mis primeras notas con un grabadorcito de periodista a Sí. cassette, que lo tuve muchos años, y pude entrevistar. Entonces empecé a conocer la Una información fuente de información maravillosa. de primera esa. mano. Claro. De primera mano. A cruzar datos, ¿viste? A entrevistar
al tercer bandoneón de una orquesta, y a los años entrevistar al cantor de esa orquesta, y a los años entrevistar al segundo violín de esa orquesta. Entonces vos vas armando como un rompecabezas, Claro, que en un momento se te arma el rompecabezas. claro. En un momento ya te sentás a hablar con alguien y te dice, pues yo canté con tal orquesta. Ah, bueno, sí, pero en esa orquesta estaba tal, y Claro. hacían tal cosa, y eras compañero de otros, sí. Entonces, Claro, en un porque momento, tenés la información de primera mano. de primera Claro. mano. Es un poco la explicación de cuando me dicen, bueno, vos seguramente leíste muchísimo y estás todo el día. No, es una cosa natural, para mí. Sí. Para otros no. Ya, para otros no, pero es una cosa natural escuchar discos, hoy escuchar la radio. Yo escucho permanentemente la radio de tango, la 2x4 o programas de tango. Claro. Porque además, hoy que hay tanto material que sale nuevo Exacto. de tango, sería imposible escuchar todo y tener todo si no te das un tiempo. En cambio, si vos escuchás la radio, también tenés un panorama aunque inmediato claro. de lo que está pasando, de lo que comentan los artistas. Siempre han sido mis pasiones esas, ¿no? La radio por un lado, que fue el primer vínculo con el tango y con la música. También escuchaba programas de folclore, También. sí, porque me gusta mucho, ya te digo, el chamamé debe ser lo que más me gusta fuera del tango. Fuera del tango. Y la música cuyana, y después la música del folclore argentino. Pero el chamamé me apasiona, y entonces escuchaba un programa que seguramente algunos de tus oyentes Se van a acordar. se van a acordar, y si escuchan la nota y quieren comentártelo, que te lo cuenten. Muy bien. Yo escuchaba un programa que fue decano en el folclore argentino, que se llamaba Un alto en la huella, Mira. con Miguel Franco, un locutor de voz muy, muy al estilo Carrizo, Claro. esas voces seguras, pero que además tenía como un dejo de cosa campesina, ¿no? Sí. De campo. Y Miguel Franco fue un abanderado del folclore, y entonces lo escuchaba a Miguel Franco en Un alto en la huella, y era fantástico escuchar a Alberto Merlo tocar sus canciones pampeanas, y Argentino Luna, que estaba muy de moda en ese momento, Claro, y claro. Víctor Velázquez, y Enrique Espinosa, y el Carlos Di Fulvio. Entonces era maravilloso, a la par de los chamameceros. Crecí en ese ambiente musical, pero aportado por la radio, por los discos. Siempre había mucha música en tu vida y desde chico y la radio, incluso desde antes de empezar con la nota estábamos hablando de esta magia que tiene la radio, ¿no? Y sí, la radio tiene una magia que es muy distinta a cualquier otro medio. Totalmente. Yo tuve la suerte de, producir mucho para televisión, documentales, cuando hicimos Los Capos del Tango y otros Sí, tantos documentales. Maravilloso. Y producir, me encanta, producir programas documentales. Sí. Después hice cosas en televisión, no cosas en vivo como productor, pero hice programas en la cual te sentás frente a la cámara. Pero la magia que te da la radio no te lo da ninguna otra No. cosa. Porque en la televisión te tenés que arreglar, tenés que mirar si el saco te queda bien, Si está bien planchado. si está bien planchado, ¿viste? si la no tener cámara- brillo en la cara. Claro, y los demás también, están todos pendientes de que la cámara, de que allá. En cambio, en la radio vos estás solo, la responsabilidad es tuya, te sentás Estás vos, el micrófono, y del otro lado el oyente. del otro lado del oyente. Tus compañeros, ¿no? Sí. Locutor, locutora que tengas en el programa, algún invitado, el operador, Sí. pero eso forma parte de la radio, pero del otro lado está el oyente, y vos le estás hablando a uno que se multiplica por muchísimo. Vos no sabés a cuánta gente le estás hablando. No, y además, hoy que los medios tecnológicos lo permiten, podés escuchar en tu celular la radio estando en Japón, escuchar Sí. la radio, un programa de acá a la misma hora, o podés escucharlo corriendo en el bosque de Palermo, o lo podés escuchar en la soledad de tu casa. Claro, Entonces vos no sabés en qué ámbito está el oyente escuchando eso, claro. cómo lo va a recibir de acuerdo a dónde esté. De repente te enterás que tu programa que sale, no sé,
A las 3 te lo escuchan a las 8 de la noche en otra punta del mundo. Claro. Y la radio es una compañía a la cual no tenés que dedicarle la atención Es verdad. que tenés que dedicarle a la televisión. Y uno no puede andar con la televisión para todos lados. La radio te persigue donde vos estés, pero Es por un verdad. hecho natural. Vos lo pones, estás en tu casa y la radio sigue sonando y te vas y volvés y es una continuidad. La televisión te tenés que sentar a mirarla. Sí, y prestar más atención. Y prestar sí. más atención y tiene la televisión más, muchísimo más posibilidades de zapping Exacto. que la radio. La radio, por lo menos yo soy de la época, por eso te decía que escuchaba todos esos programas en radios AM, porque en la época que yo te estoy hablando, que escuchaba a Norberto Malbrana, Larrea, existía, la AM era líder. Sí, Las mañanas eran de Radio Rivadavia. sí. Las mañanas eran de Rivadavia, las tardes a veces también, la media tarde del sábado era de Rivadavia por el equipo de fútbol, Claro. que tenían el programa de fútbol, que estaba Muñoz, ¿no? La Oral Deportiva. Y después las medias tardes eran de Radio El Mundo, esas eran las radios líderes en ese momento. Claro, no había mucha posibilidad de cambiar. Hoy en lo que es la tele uno enseguida tenés, no sé, Tenés 300 canales y... de todo. claro. Y posibilidad de ver un programa repetido y volver para atrás y detenerlo y grabarlo. Y la FM en ese momento solamente pasaba rock. Claro, La FM era y además el FM era musical. claro, ¿O viste que era con el principio que nació la FM? claro. Era pasar música de calidad nueva, en frecuencia modulada, Claro. pero era musical, no era hablada la FM. Y yo soy No había programa de... No había No había programas, prácticamente. O era muy cortito lo que se hablaba, no había. La M era la radio donde se hablaba, se entrevistaba. Donde había programas, Había programas, sí. había programas en vivo. Los líderes eran estos que te nombré. Y yo soy partidario de esa radio. A mí me gusta ese formato de radio AM de esos años. Claro. Ese formato donde te pasaban música, pero también te hablaban, o de pronto te sentaban a un escritor, a Borges o a cualquier otro, Claro. a charlar con Carrizo, y después te pasaban 5 tangos de Gardel, y después hablaban de humor con Landricina, y era todo un mundo, un panorama, Claro. de una fluidez inmediata. Claro. Siempre lo hablamos con otro gran maestro, que es Lionel Godoy, Sí. a quien admiro y quiero mucho porque a la noche, yo escuchaba La Noche con Amigos Sí. en Radio El Mundo. Y La Noche con Amigos comenzaba a las 20 hasta la 1 de la madrugada, o sea que era largo. Largo. No lo escuchaba por ahí completo, pero sí escuchaba mucho La Noche con Amigos. Porque y tenía ese formato que a vos te gusta. tenía ese formato que a mí Claro. me gustaba y que me gusta. Y aparte, Lionel, su forma de locutar, de forma de hablar, esa cosa del locutor con tanta seguridad, ¿no? Que Sí. te dice, esto es rojo, y aunque sea negro, vos lo ves rojo. Vos se lo crees. Claro, vos le crees que es rojo. Claro. Claro, como pasaba con Carrizo, ¿no? Antonio Carrizo te decía, compre esta heladera, Y vos y vas... vos comprabas esa claro, heladera, porque Porque te lo dijo Carrizo. Sí, te lo decía Carrizo, o Cacho Fontana. Lo mismo. Entonces, siempre hablamos con Lionel Godoy de la magia de la radio, y él dice una frase muy linda, que es, el diario es mañana, la televisión dentro de un rato, la radio es ahora. Mira. Porque sucede una noticia hoy, Sí. vos mandás un WhatsApp o llamás por teléfono a la radio, pasó tal Al cosa, toque. y al toque el locutor se pone el micrófono y dice, primicia, pasó tal cosa. Claro. La televisión necesita una Es otro- placa, Es otro tiempo. un tiempo por ahí, unos minutos más tarde. Bueno, hoy la televisión está muy avanzado, todo es casi instantáneo, También pero digamos está con igual, Con el minuto a minuto. con el minuto a digamos. minuto. Y el diario es mañana. Lo que sucede hoy va a salir mañana, Obvio. o va a salir a la madrugada, necesita un tiempo. La radio es lo inmediato. Y esa inmediatez es lo que te permite poder contar cosas, ver qué pasa con
con lo que vos querés contar. Porque yo creo que cada vez que yo encuentro un disco de algo que no conozco, una versión de una orquesta que nunca escuché o un artista que nunca escuché y lo compro, para mí es un estreno. Claro. No es un disco que tiene 80 años. No, para vos es un Para mí es un estreno, estreno. lo estás escuchando ahora. Y lo magnífico es descubrir cosas y saber que te gustan o que no te gustan. Yo he estado ahora en México varias semanas. ¿Qué estuviste haciendo en México? Estuve invitado por tercera vez en el Festival de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, que realiza un festival anual dedicado al tango en los bosques de Chapultepec, en lo que se llama la Casa del Lago. Mira. Con una seriedad y una creatividad muy importante. El festival, con dirección artística de una argentina que vive allá, María Inés Montilla, y con la dirección general de la directora de la Casa del Lago, ¿no? Julieta Jiménez Cacho, ella sí mexicana. Y este año fue dedicado a Enrique Santos Discépolo, así que fui a dar 2 conferencias y una charla didáctica que la dimos también ahí en la Casa del Lago. Y es el tercer año que voy a México. Mira. Y vos sabés que México tiene, bueno, una larga tradición con el tango, sobre todo desde los años 40, ¿no? Antes Claro. que llegara Libertad Lamarque ya había tangueros. A mí siempre me gustó la música mexicana, pero cierto tipo de música mexicana que son los cantores de boleros. Claro. Considero que el cantor que más me gusta, fuera por supuesto de Gardel y de los Claro. cantores argentinos de tango, pero el cantor internacional que más me gusta Sí. es Pedro Vargas, Ajá. el llamado el tenor continental. Siempre termino trayendo mucho material en larga duración, Aprovechás los viajes. totalmente, y termino con exceso de peso, De de equipaje. equipaje, porque si bien hay ediciones en compacto y algunas también me traigo, a mí me interesa verlos larga duración, porque ahí vas a encontrar el material que hoy no está en el mercado. No. Y entonces traigo muchos discos de cantantes mujeres, de dúos, de tríos. México tiene una larga tradición de tríos de voces, como el trío Los Haces, y Sí. viste, muchos tríos, los Calaveras, todos esos tríos de la época del 40. Entonces traigo esos discos y descubro quiénes son. Y si me gustan, bueno, la posibilidad de volver me dará la oportunidad de comprar más discos Más sobre discos ellos. de esos. Pero eso es lo que me gusta, descubrir la música como en Colombia, descubrir la música de los duetos colombianos, en Chile los cantantes criollos chilenos de la época de los 50, en España otra de las músicas que me gusta mucho es la copla española, Claro. todos los cantantes españoles, que nosotros tenemos una gran tradición acá porque los cantantes españoles vinieron y se quedaron durante todos los 30 y los 40 y los 50 acá, ¿no? Todo después de la llegada del franquismo. Los 3 mayores exponentes españoles de esa época vinieron acá: Miguel de Molina, Claro. Angelillo y el Niño Utrera. Eran los 3 cantantes españoles Y que se vinieron afincaron acá. acá. Entonces, bueno, toda esa diversidad de música. Y vos me decís, ¿estudiaste para eso? No, Fuiste descubriendo. fui descubriendo, compré discos, los escuché, después sí me metí en la historia, traté de leer sus biografías, de comprar sus libros, de entrevistar a alguno de ellos. que Pero lo pude inicialmente fue de curiosidad, de ir buscando, toda una búsqueda que iniciaste de tan chico también. Sí. Y después, hacer. Sí, la búsqueda apareció ahí. La búsqueda del coleccionismo apareció ahí y el conocimiento sobre el tango apareció ahí. en nuestro programa también lo recordamos porque yo tuve el placer de que una de las primeras entrevistas que justamente hice fue a nuestro recordado Horacio Ferrer. Claro, mi Y vos, maestro. tu maestro fue. Sí, sí. ¿Qué recuerdo tenés de él? Bueno, yo recuerdo esa nota en los 36 Villares. Sí, ¿te acordás de eso? Estábamos en el camarín Sí, con maravilloso. Horacio y Juan Trepiana, que iban a hacer un Sí. recital. Horacio fue Que estaban presentando Flor de Tangos y Poemas. el disco, Sí. estábamos presentando ahí.
La verdad que fue una de las personas más maravillosas que conocí y que conozco, porque yo hablo en presente de Horacio porque Horacio está más allá de estar en este lugar donde fue su presidencia, su oficina, la academia, el lugar que él creó, la Academia Nacional del Tango, el edificio que él pensó para la academia. Porque inicialmente no estaba acá la academia. No, la academia no tenía sede. No tenía sede. Tenía sedes que eran casas de amigos, la casa de Antonio Rodríguez Villar, otro de los fundadores de la primera etapa de la academia, la bodega del Tortoni, la sala Alfonsina Storni del Tortoni. Que justamente está acá abajo, está de acá la abajo, academia. sí, justo acá. Hasta que Horacio descubrió este lugar. Mira. Y ahí empezamos y nos quedamos acá. Pero bueno, compartir con el maestro Horacio Ferrer era una enseñanza permanente todos los días, sobre todo de la posibilidad que tenía siempre Horacio de pensar en grande, Sí. pensar cosas en grande, ¿no? O sea, avisorar una cosa mucho más allá De lo que otro se puede imaginar. Sí, Quizás. totalmente. O sea, vamos a hacer la Academia Nacional del Tango. Pero una Academia Nacional Claro, es mucho, y bueno, el tango se lo merece. claro que sí. Pero ninguno se lo podría imaginar. Y vamos a tener una oficina en Avenida de Mayo, acá. Y la tuvimos. Y vamos a comprar este edificio. Era como un visionario. Un visionario que además Tremendo. ponía sobre todo eso, lo era en sus letras, ¿no? Totalmente. Que ponía en todo eso una fe tan importante que la cosa se realizaba. Y en el 2003 me dijo en febrero, parados en lo que hoy es el museo, vamos a hacer este año el Museo del Tango, vos y yo. Yo le dije sí, me tiré a la pileta con Horacio y en un año inauguramos el museo. En un año nada más. El museo se comenzó a pensar en febrero y el 22 de diciembre de ese año lo inauguramos. Que es maravilloso el museo. Para el que no lo conoce, los invitamos a que vengan a conocerlo porque es maravilloso. Pueden encontrar cosas fantásticas. Y bueno, está desde el bandoneón de Troilo, el piano de Bardi, la máquina de escribir de Canaro, el bandoneón de Mafia, fotografías originales, después grandes retratos o armados de grandes historias del tango, de grandes maestros. La invitación es que lo conozcan, está a un paso de cualquier lugar de la ciudad. Estamos acá En pleno centro. en pleno centro, ¿no? Yo también leí por ahí una anécdota cuando recién lo conocías a Horacio, que vos fuiste a dar una conferencia, no recuerdo bien dónde, y le entregaste un folleto. Sí. Y que se te apareció ahí. Sí, eso fue así. La primera vez que conocí a Horacio fue cuando presentaron con Raúl Garelo, otro querido maestro que duele todavía su partida, el disco Viva el Tango. Sí. En la fundación del Banco Ciudad de Buenos Aires, en el año 89. Y ahí me acompañó mi mamá, me llevó mi mamá a ver ese recital. Nosotros no vivíamos en la capital, era muy difícil venir e irse tarde. Era muy difícil el acceso, claro. Y entonces ese día terminó todo, salió Ferrer y yo no me animé a pedirle un autógrafo, se lo pidió mi mamá. Y le dijo, a él le gusta mucho el tango y él me miró y dijo, ah, qué bien. Y me firmó el autógrafo. Y después, cuando se fundó la academia, al año Horacio decidió armar el cuadro joven. Cuadro joven. Y gracias a una extraordinaria docente que es Rosa, que es una extraordinaria docente y directora de escuela, sabía que a mí me gustaba el tango y que yo hacía, desde aquella historia que te conté de la secundaria, yo hacía charlas con slide, con diapositivas, un cassette que tenía armado con todos los ejemplos, y entonces iba charlando, iba poniendo la pausa, y le sacaba la pausa y el cassette estaba todo armado. Claro. Te digo que resultaba más fácil que ahora, porque el cassette lo detenías y quedaba ahí, Claro, no ya se te está. iba ni para atrás ni para adelante. Y entonces
daba esas charlas y me recomiendan entre Rosa, que es la profesora, Sí. que te digo, y que hoy integra la Junta de Estudios Históricos de Boedo, y un músico, Mario Arolaza, un pianista, me recomiendan a la academia para que integre el cuadro joven. Entonces, cuando se funda el cuadro joven en un acto en la casa de San Luis, porque la academia no tenía sede todavía, aparezco yo y estaban todos los grandes nombres del tango ahí. Estaba Horacio, Gobello, Tania, ese día, estaban todos. No faltaba nadie. Y estábamos los 20 que íbamos a ser nombrados del cuadro joven. Y mi padrino, que era el pianista Mario Arolaza, que no me conocía, me había presentado por Mentas. Sí. Me dice, y me conoce ese día, Claro. dice, bueno, en lugar de presentarlo yo a Gabriel, le voy a pedir que él se pare y se presente él mismo. Como no sabía nada él de mi historia, me mandó al frente a mí, yo me paré y Te conté. mandó medio el muere. Claro, me paré y dije lo que hacía. Y cuando terminó todo eso, Horacio me dijo, te felicito, muy bien lo que estás haciendo. Y yo daba una charla a la semana siguiente en el ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires. Claro. En Paseo Colón y San Juan. Sí. Y le digo, bueno, yo la semana que viene voy a dar saqué un papelito y se lo di. ¿Y qué es esto? Es una charla mía audiovisual. ¿Vos das charlas? Sí, una charla con audiovisual. Ah, qué bueno, qué bueno. Me Vos fui. ni esperabas. Y cuando llegó el sábado a las 6 de la tarde, que estaba armando el aparato con diapositivas y el cassette y todo, el director del ciclo básico, Jorge Fara, con quien me reencontré el año pasado en una ocasión muy de casualidad, pero me reencontré con él, viene y me dice, escuchame una cosa, vos invitaste a Horacio Ferrer y a gente de la Academia Nacional del Tango. No los invité. Le entregué un Me folleto. entregué un folleto Sí. porque me nombraron miembro del cuadro joven. Porque en la puerta hay una delegación que dicen que vienen de la Academia del Tango y que está Ferrer. Y yo No, dije, bueno, háganlo pasar. claro. ¿No te temblaba un poco todo? Y sí. Y era Horacio Ferrer, Sí. Beba Pugliese. Oh, Ayer fue el cumpleaños de Beba, la llamé y charlamos y me recordaba la anécdota. Beba, Héctor Negro, Bruno Sespi, gran coleccionista Bruno, Osvaldo Firpo, un gran amigo y coleccionista, fue secretario de esta academia. Bueno, ellos eran la delegación de la academia, eran los más importantes de la academia que me iban a ver. Se sentaron todos atrás. Ah, se sentaron atrás. Se sentaron atrás. Sí. Se ve que para darme menos miedo. Claro. Se imaginarían que te iba a temblar todo. Y yo dije, tengo dos posibilidades. O me voy a mi o casa me voy a mi casa, me tiro a la pileta. o hago exactamente lo que hago siempre, Claro. sin importarme que estén acá. Y hice eso. Hiciste eso. Y bueno, y ahí me conocieron y a partir de ese momento yo valoré siempre esa actitud, porque fue Horacio quien lo juntó. Claro. Horacio dijo, tenemos que ir a ver a este chico que está haciendo esto ahí. Y ¿Te acordás que te dijeron después de eso? me felicitaron, Beba Pugliese me dijo lo mismo que me dijo, qué lindo que estés haciendo esto, te felicito porque lo haces con ganas. Héctor Negro también, sí. Digamos, me felicitaron y yo te imaginás que para mí sigue siendo eso un motivo de orgullo, Por que supuesto. ellos dijeran eso. Yo quizás en ese momento lo que hacía era más contar una historia del tango que conocía una parte. Una partecita, Hoy conozco sí. más por todo el tiempo que ha transcurrido y que uno ha seguido en este camino. Pero también Horacio Ferrer enseñó a varias generaciones a pensar el Totalmente, tango. sí. Yo siempre digo la importancia que tiene Horacio Ferrer, más allá de lo que él transformó en las letras. Él fue un transformador en las letras del tango, pero no esto del corte para dejar atrás las letras anteriores, al contrario, No. fue proponer algo nuevo en el panorama de las grandes líneas
de las letras del tango. Claro. Así como Mansi propuso algo nuevo, Discépolo propuso algo nuevo, Sí. pero no es que rompían con lo anterior. No, propuso proponían algo nuevo. algo más. Un estilo propio, distinto, característico, Celedonio Flores, un estilo que no existía antes de eso. Y Horacio propuso eso en las letras. Pero después hizo toda una obra como historiador que no la hizo nadie. No. La obra como historiador que hizo Horacio Flores no la hizo nadie. Hizo un diccionario, el primer diccionario del tango, que se llama El Libro del Tango, El libro del tango. con un apéndice que es la historia del tango pensada por Ferrer, y en las biografías de cada uno de los que están en el libro del tango están en un pequeño porcentaje los datos duros, que es Sí. el nacimiento, la muerte, si tiene que poner la falleció, muerte, sí. las composiciones, el tiempo en que tocó en cada orquesta, pero después hay un pensamiento y una valoración artística. Claro. Que Está te incluido digan, eso, sí. que te digan y que te enseñen, no, el estilo en el cual cantaba Charlo es un estilo creado, pero que en aquel momento... Eso es una valoración estilística, de pensamiento, Que no lo hizo había nadie. hecho No hizo nadie. No hizo nadie. Que Horacio lo hizo permanentemente, ¿no? De hecho, la academia existe Gracias a Horacio. gracias a Horacio y ese pensamiento. Si no, hoy no estaríamos en este mismo lugar, si no Para fuera nada. por él. Además, es un lugar en el cual se estudia, se investiga, se piensa, se Todo el analiza. tiempo. Y no tiene ningún credo, ni histórico, ni estético, ni político. Claro. Y eso es muy importante porque Horacio lo marcó desde el comienzo, lo dicen los estatutos. La academia no tiene un credo histórico, no dice esto es así. Hay distintas opiniones. Totalmente. Y no tiene un credo político. Político. Y tampoco un credo estético. Esta orquesta es mejor que otra porque tocaban mejor. No tiene un credo No. estético. Eso, lo que estamos hablando son gustos. Claro. A cada uno le puede gustar más o menos. Eso es algo subjetivo. Es algo subjetivo. La academia es la Academia Nacional del Tango. Todo el tango Tiene que estar. englobar todo. Todo, por supuesto. ¿Acerca mucha gente joven a la academia? Sí, no tanta como la que quisiéramos. También es difícil hoy difundir proyectos de esta índole, porque en general no es tan masiva la difusión de cosas del tango, ¿no? Pero se acerca Ese es mucha un gente tema joven. que es muy redundante en todas las personas con las que he tenido la posibilidad de hablar, esto del tema de la dificultad de difundir el tango, ¿no? Sí. Que sería lo que quizás haría que más gente joven se acerque. Para mí es muy importante que la gente joven se acerque Total. a nuestro tango. Total, para mí también, y creo que es fundamental que se acerquen. Hoy el tango está pasando por un momento artístico, musical maravilloso, interesantísimo. Creo que único en los últimos 30 y hasta 40 años del Mirá. tango, porque desde aquella etapa primera de gestación en la década del 20, del auge de los 30 y los 40, de la gran época que se llama la época de oro, Claro. que no puede circunscribirse a una década, sino a una zona de fechas, una época de fechas. Desde esa época hasta hoy, creo que en los últimos 20 años han surgido un lenguaje estético, musical, propio de muchos artistas, Sí. muchos que estuvieron en la búsqueda y lograron encontrarse, otros que no, y otros que siguen En la buscando. búsqueda. Pero el aporte musical que existe hoy, y cuando hablo de música también, o sea, hablamos en general, músicos, intérpretes, cantantes, Sí, 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 mujeres, sí. hombres y bailarines, o sea, todo lo Todo. que tiene que ver el intérprete del tango, hoy es un momento de una extraordinaria calidad artística. Es verdad. A eso le falta difusión. Ese sería el otro costado. Pero no tenemos que mezclar una cosa con la otra. No. El tango está mal hoy, no, le falta difusión. Le falta difusión. Pero no está mal desde el punto de vista artístico, está
viviendo uno de los momentos más importantes, pero sí le falta la difusión a esos momentos. Claro, O a este exactamente. momento, ¿no? Porque un artista que quiere presentar algo nuevo le cuesta mucho Le instalarse. cuesta más que en otros géneros. Si fuera otro género no costaría tanto como No costaría cuesta. Hoy no hay, en la tele no hay programa de tango. No. La vez pasada estábamos hablando con un cantor, esto de que la televisión, más allá de que la radio tiene esa magia que te conoces inmediatamente, el tema de que te conozcan las caras para el cantor, para el músico, a través de la tele. Y hoy no pasa eso. No, ahí no pasa. De pronto con un programa semanal de tango, vos lográs en algunos meses mostrar muchísimo arte, muchísimos estilos, inmediatamente. Eso sería de una masividad tremenda. Absoluta. Tremenda, Que es lo ¿no? que faltaría hoy. Sí, por suerte existe la radio con programas, bueno, que estamos en este momento, el tuyo, Sí. programas de otros colegas, la 2x4 que durante 24 horas con programación en vivo. Totalmente. Pero la televisión es el gran vacío, más allá de Solo Tango o de toda la campaña que ha hecho Solo Tango, del cual formo parte hace 22 años. Por supuesto. Pero es canal de cable, pero... Claro, hablamos de canal de aire. Canal de aire masivo, ¿no? Al que llegue todo el país, digamos. Sí, un canal de aire que vos de alguna u otra manera te encuentres con ese programa. ¿No? Claro. Te encuentres, pasás por la televisión y te encontrás con el programa. Sería una manera inmediata de la difusión del tango. Gaby, te queremos agradecer muchísimo por estar en nuestro programa. Hace mucho que tengo ganas de entrevistarte para Gracias. que podamos tener esta charla y que hagamos un recorrido de lo que es tu vida, que es muy rica, a pesar de que sos muy joven. Bueno. Y que, como dije en un principio, sos una de las personas que más sabe del tango y ahora descubrimos cómo es que sabes tanto de tango. Por lo No es dicho. que te pasaste comiendo libros, sino que es algo que fue un descubrimiento constante y sigue siéndolo. Sí, porque nunca fue un hobby para mí, sino fue una forma de vida. Y es una cosa distinta. El hobby lo haces en los ratos libres y yo estoy las 24 horas. Todo el tiempo. Yo te quiero agradecer primero por la nota. Me hubiera gustado mucho compartirla con vos en el piso, pero coincidimos que tenemos el mismo horario. El mismo horario, no es posible, si no tenemos que hacer duplex. Tenés que hacer duplex. Pero me da mucho gusto porque recuerdo la vez que fuiste a hacer la nota a Horacio Sí. Ferrer y felicitarte por el programa y por las figuras que entrevistás, que son magníficas, porque cuando más se entrevista Sí. hay una riqueza ahí maravillosa Hermosa. para el público y es importante que todo eso se pueda guardar y archivar y recordar. Y bueno, que el día de mañana las generaciones que vienen conozcan como conocimos nosotros Claro. el testimonio, ¿no? Muchas gracias, Gaby, por esta entrevista y bueno, cuando gustes, el programa es tuyo. Gracias. Era Gabriel Soria para Generación Tanguera. Damas y caballeros,